El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En lo más profundo de un bosque espeso y enmarañado, donde los árboles se alzaban majestuosos y el aire estaba cargado de misterio, vivía un hombre llamado Marvin. Este hombre, un explorador de corazón, conocía cada rincón de aquellos parajes selváticos como si fuera su propio hogar. Pero, a pesar de haber pasado años de su vida entre las sombras de los árboles y el murmullo de los arroyos, siempre anhelaba aventurarse aún más lejos. Una mañana, mientras el sol se filtraba tímidamente entre las hojas, Marvin decidió que era hora de partir hacia lo desconocido. Con su mochila al hombro y sus botas gastadas, se adentró en el bosque con determinación, siguiendo senderos que apenas habían sido pisados por otros seres humanos. El camino que escogió era difícil y peligroso. Los senderos eran estrechos y sinuosos, bordeados por precipicios que caían hacia abismos oscuros y desconocidos. En más de una ocasión, Marvin estuvo al borde del abismo, sintiendo el vértigo acariciar su piel y la adrenalina correr por sus venas. Pero su espíritu intrépido y su determinación no conocían límites. Con el paso de los días, el bosque se volvía más denso y oscuro, pero Marvin continuaba avanzando con paso firme. Hasta que finalmente, tras sortear innumerables obstáculos y desafíos, llegó a un claro en medio del bosque donde una pequeña cabaña se alzaba entre los árboles. Dentro de aquella cabaña vivía su hijo, Kev, un joven apasionado por los libros y las historias. A diferencia de su padre, Kev no compartía el mismo amor por la vida en la naturaleza. Soñaba con explorar mundos de fantasía entre las páginas de los libros, en lugar de enfrentarse a los peligros reales que acechaban en los bosques. Al ver a su padre llegar después de tanto tiempo, Kev sintió una mezcla de alegría y preocupación. Sabía que el deseo de explorar nunca abandonaría a su padre, pero temía que esta vez fuera demasiado lejos. «¿Qué haces aquí, padre?», preguntó Kev con voz temblorosa. Marvin le sonrió con ternura y le contó sobre su viaje, sobre los peligros que había enfrentado y las maravillas que había descubierto. Kev no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al pensar en lo que podría suceder si su padre continuaba con su travesía. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Padre e hijo se sentaron juntos frente a la cabaña, mirando el paisaje que se extendía ante ellos. En ese momento, ambos supieron que el viaje apenas comenzaba y que juntos tendrían que enfrentarse a desafíos que nunca habían imaginado. Así, con el corazón lleno de determinación y el alma rebosante de esperanza, padre e hijo se prepararon para emprender un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que la noche caía sobre el bosque y las sombras se alargaban, Marvin y Kev se sentaron junto al fuego crepitante frente a la cabaña. El calor del fuego era reconfortante, pero no podía disipar la tensión que pesaba en el aire entre padre e hijo. Con un suspiro, Marvin comenzó a contar la historia de su ausencia durante la crianza de Kev. Recordó cómo había pasado largos periodos lejos de casa, explorando los rincones más remotos del mundo, persiguiendo sueños que siempre parecían estar más allá de su alcance. «Lo siento, hijo», dijo Marvin con sinceridad en su voz. «Sé que no estuve ahí cuando más me necesitabas. Me perdí momentos importantes en tu vida, momentos que nunca podré recuperar». Kev asintió con tristeza, recordando los días en que había anhelado la presencia de su padre, buscando en vano el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba. Su infancia había sido marcada por la ausencia de su padre, un vacío que ni siquiera su amorosa madre, Fonda, podía llenar completamente.
La mención de su madre trajo consigo un doloroso recuerdo. Fonda había sido una mujer bondadosa y cariñosa, siempre dispuesta a darlo todo por su hijo. Pero su vida había sido arrebatada demasiado pronto, cuando Kev era apenas un adolescente, dejando un hueco en sus corazones que nunca podría ser llenado. «Tu madre era una mujer excepcional», murmuró Marvin con tristeza. «Y me duele saber que no estuve allí para apoyarte cuando más lo necesitabas, después de su partida». Kev bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. A pesar del dolor y la tristeza que los envolvía, padre e hijo encontraron consuelo en el calor del fuego y en el amor que compartían. Así, en medio de los recuerdos dolorosos y las emociones difíciles, padre e hijo comenzaron a sanar las heridas del pasado y a fortalecer el vínculo que los unía. Sabían que el camino que tenían por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero juntos podrían enfrentarlo todo. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas de los árboles, Marvin se encontraba inquieto. Las sombras del pasado acechaban en su mente, reviviendo recuerdos dolorosos y despertando dudas que había mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba hacia la figura de su esposa, Fonda. La idea de su muerte había sido un golpe devastador para él, pero algo en su interior se resistía a aceptarla por completo. Una voz en su interior le susurraba que tal vez, solo tal vez, Fonda aún estaba viva, perdida en algún lugar de los bosques que tanto amaba. Una información reciente, una pista vaga pero prometedora, lo había llevado a creer que la muerte de Fonda podría no haber sido un accidente. Había rumores entre los habitantes del bosque sobre un enemigo misterioso y sombrío que acechaba en las sombras, un ser tan antiguo como los árboles mismos. Marvin había escuchado historias sobre cómo este enemigo había secuestrado a personas en el pasado, llevándolas consigo a un destino desconocido. La sospecha se había apoderado de él, convirtiéndose en una obsesión que lo impulsaba a seguir explorando, a desentrañar los secretos ocultos en lo más profundo del bosque. Pero, por el momento, decidió guardar sus sospechas para sí mismo. No quería preocupar a su hijo con pensamientos oscuros y sin fundamentos. Mientras compartían el desayuno, Marvin miraba a Kev con ternura, preguntándose qué sería de él si descubriera la verdad sobre la desaparición de su madre. Temía que la revelación de la verdad pudiera romper el delicado equilibrio que habían logrado encontrar entre ellos. Por eso, decidió mantener sus pensamientos ocultos por ahora, guardándolos en lo más profundo de su corazón. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, pero por el momento, estaba decidido a proteger a su hijo de las sombras del pasado. Con un suspiro, Marvin se puso de pie y miró hacia el horizonte, donde los árboles se alzaban como guardianes silenciosos. Sabía que el día de hoy sería otro paso en su búsqueda, otro paso hacia la verdad que tanto anhelaba encontrar. Y así, con el corazón lleno de determinación y los ojos fijos en el horizonte, padre e hijo se prepararon para enfrentar los desafíos que les deparaba el destino, sin saber que las sombras del pasado los seguirían de cerca en cada paso del camino. El bosque parecía cobrar vida con los primeros rayos del sol, susurros misteriosos entre las hojas y sombras que danzaban entre los árboles. Marvin y Kev emprendieron su jornada con renovada determinación, sus pasos resonando en el suelo cubierto de hojas secas. A medida que avanzaban por el sendero, el bosque se volvía más denso y oscuro, los árboles cerrándose sobre ellos como los brazos de un gigante antiguo. El aire estaba cargado de un palpable sentido de anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, un sonido rompió el silencio del bosque, un crujido de ramas que resonaba en el aire. Marvin y Kev se detuvieron en seco, mirando a su alrededor con cautela. ¿Qué podría ser ese sonido? ¿Un animal salvaje o tal vez algo más? Entonces, de entre los árboles emergió una figura oscura y misteriosa, envuelta en sombras y secretos. Era un hombre alto y delgado, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad y una sonrisa que parecía más una mueca retorcida. ¿Quién eres tú?,
preguntó Marvin, su voz resonando con autoridad. El hombre se detuvo frente a ellos, su mirada fija en Marvin con una intensidad que enviaba escalofríos por su espalda. «Soy conocido como el guardián de los bosques», respondió con una voz que parecía susurrar en el viento. «He estado observando tu viaje, Marvin, y debo advertirte, estás jugando con fuerzas que están más allá de tu comprensión». Marvin frunció el ceño, su instinto alerta ante las palabras del guardián. «¿A qué te refieres? ¿Qué fuerzas?». El guardián sonrió siniestramente, sus ojos brillando con malicia. «Hay secretos en estos bosques que han sido olvidados por la humanidad», dijo en voz baja. «Secretos que podrían llevarte a la perdición si no tienes cuidado». Kep se acercó a su padre, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué debemos hacer, padre? ¿Deberíamos seguir adelante?». Marvin miró al guardián con determinación, su mandíbula apretada con decisión. «Seguiremos adelante», dijo con firmeza. «No dejaremos que el miedo nos detenga en nuestro camino». El guardián asintió lentamente, su mirada penetrante fijándose en Marvin. «Que así sea», murmuró. «Pero recuerda, Marvin, que cada elección que hagas tiene consecuencias. Y algunas consecuencias son más terribles de lo que puedas imaginar». Con esas palabras ominosas, el guardián desapareció entre las sombras del bosque, dejando a Marvin y a Kep con una sensación de inquietud que no podrían sacudirse fácilmente. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, padre e hijo continuaron su viaje hacia lo desconocido, sin saber lo que el destino les deparaba en aquel bosque oscuro y misterioso. El sol brillaba con fuerza sobre el dosel del bosque cuando Marvin y Kep se adentraron aún más en lo desconocido. Los árboles se alzaban imponentes a su alrededor, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos entrelazados. El aire estaba impregnado del canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Sin embargo, a medida que avanzaban, algo en el bosque comenzó a cambiar. Los pájaros dejaron de cantar, y el aire se volvió pesado y opresivo. Una aura de inquietud se apoderó de Marvin y Kep, como si el propio bosque estuviera advirtiéndoles de un peligro inminente. De repente, un estruendo resonó a lo lejos, seguido de un crujido de ramas y hojas. Marvin y Kep se detuvieron en seco, alertas ante el sonido. Antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura emergió de entre los árboles, bloqueando su camino. Era un hombre alto y fornido, con el rostro cubierto por una máscara de madera tallada. Su presencia irradiaba una energía intimidante, y sus ojos brillaban con malicia bajo la sombra de la máscara. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi bosque?», gruñó el hombre, su voz resonando con autoridad. Marvin se puso en guardia, instintivamente protegiendo a su hijo detrás de él. «Somos exploradores en busca de aventuras y conocimiento», respondió con firmeza. «No buscamos problemas, solo estamos de paso». El hombre soltó una carcajada burlona. «Nadie pasa por mi bosque sin pagar el precio», dijo, avanzando hacia ellos con paso amenazante. Antes de que Marvin pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se estremeció y se abrió de repente, revelando un abismo oscuro y sin fondo. Kep gritó de sorpresa mientras su padre luchaba por mantener el equilibrio al borde del precipicio. Con un movimiento rápido, el hombre enmascarado se abalanzó sobre Marvin, empujándolo hacia el abismo con fuerza implacable. Marvin se aferró desesperadamente al borde, sintiendo como la tierra se deslizaba bajo sus manos. «Padre», gritó Kep, corriendo hacia él con el corazón en la garganta. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante surgió de entre los árboles, envolviendo a Marvin en un resplandor cegador. Con un esfuerzo sobrehumano, logró levantarse del borde del abismo y alejarse del peligro inminente. El hombre enmascarado retrocedió ante la luz, su rostro retorcido en una mueca de furia impotente. «Esto no ha terminado», gruñó antes de desaparecer entre las sombras del bosque. Marvin y Kep se miraron el uno al otro, aún temblando por la cercanía de la muerte.
Sabían que habían enfrentado solo el primer obstáculo en su camino, y que el bosque guardaba aún más peligros y desafíos por delante. Con el corazón lleno de determinación y los ojos fijos en el horizonte, padre e hijo continuaron su viaje, sabiendo que solo juntos podrían superar las pruebas que les deparaba el destino. Después del encuentro con el misterioso hombre enmascarado, Marvin y Kev continuaron su travesía con una mezcla de cautela y determinación. El bosque parecía más sombrío que nunca, cada sombra y susurro parecían contener un nuevo peligro. A medida que avanzaban, padre e hijo se sumergieron en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Marvin se sentía abrumado por la revelación de que alguien en el bosque conocía su nombre, alguien que parecía tener una agenda oculta. Las sospechas sobre la desaparición de su esposa Fonda volvieron a aflorar, alimentando su determinación de descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Por otro lado, Kep estaba lleno de preguntas sin respuestas. El encuentro con el enmascarado había sacudido su mundo, dejando en su interior un nudo de miedo y confusión. ¿Quién era ese hombre y por qué quería hacerles daño? Se preguntaba si su padre le estaba ocultando algo, si había más en la historia de su madre de lo que le había contado. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte cuando finalmente decidieron detenerse para descansar. Se encontraron un claro cubierto de musgo donde montaron su campamento. Mientras preparaban la cena, el fuego crepitaba entre ellos, iluminando sus rostros cansados pero determinados. «Padre, ¿hay algo que no me estás diciendo?», preguntó Kep finalmente, rompiendo el largo silencio entre ellos. Marvin guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. Sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo, que Kep merecía saber lo que estaba en juego. «Kep, hay algo que necesitas saber», comenzó Marvin con voz firme pero cargada de emoción. «Tu madre, Fonda, no murió en un accidente como te dije. Hubo circunstancias extrañas que rodearon su desaparición». Los ojos de Kev se abrieron con sorpresa mientras su padre continuaba, revelando poco a poco los detalles de lo que había descubierto. Habló de las sospechas que lo habían atormentado durante años, de los rumores sobre el enemigo en las sombras, y de su determinación de descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los peligros del bosque una vez más. A medida que Marvin hablaba, una sensación de alivio y entendimiento se apoderaba de Kev. Por fin, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y aunque la verdad era más aterradora de lo que había imaginado, se sentía reconfortado por el hecho de que su padre estaba allí para protegerlo. Con el corazón más ligero y el vínculo entre ellos fortalecido por la confianza compartida, padre e hijo se recostaron junto al fuego, listos para enfrentar los desafíos que el mañana les deparaba. Sabían que aún había un largo camino por delante, pero juntos, estaban dispuestos a enfrentarlo todo. La noche cayó sobre el bosque como un manto oscuro, envolviendo todo en sombras misteriosas. Marvin y Kev, acurrucados junto al fuego, se prepararon para descansar después de un día lleno de emociones y revelaciones. Sin embargo, el bosque aún estaba lleno de secretos por descubrir, y esa noche sería testigo de uno de los encuentros más extraordinarios de sus vidas. Mientras dormían bajo el dosel de las estrellas, una presencia silenciosa se acercó a su campamento. No era una presencia terrenal, sino una emanación de la misma esencia del bosque, los espíritus antiguos que habitaban en sus profundidades. Una figura etérea y luminosa se materializó frente al fuego, irradiando una energía serena y poderosa. Era el espíritu guardián del bosque, una entidad ancestral que había velado por la armonía y el equilibrio del bosque desde tiempos inmemoriales. Marvin y Kev despertaron sobresaltados por la presencia del espíritu, sus corazones latiendo con un ritmo acelerado. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, sintieron una profunda sensación de paz y reverencia ante la majestuosidad de su aparición. «Marvin, Kev», dijo el espíritu con una voz que resonaba como el susurro del viento entre los árboles. «He venido en respuesta a vuestro llamado, en busca de la verdad que se esconde en lo más profundo de vuestros corazones.
Marvin y Kev intercambiaron miradas asombradas, preguntándose cómo el espíritu podía conocer sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, antes de que pudieran formular una pregunta, el espíritu continuó hablando. El bosque guarda muchos secretos, algunos de los cuales son conocidos solo por aquellos que tienen el coraje de buscar la verdad. Pero también hay fuerzas oscuras que amenazan con desequilibrar la armonía de este lugar sagrado. El espíritu habló de la leyenda del enemigo enmascarado, un ser de sombras y oscuridad que había traído discordia y sufrimiento al bosque durante eones. Reveló que el enemigo había sido una vez un guardián del bosque, pero la oscuridad había corrompido su corazón y lo había transformado en una amenaza para todo lo que él una vez había protegido. Marvin y Kev escucharon con atención, absorbidos por las palabras del espíritu. Comprendieron que su viaje no solo era una búsqueda personal de la verdad, sino también una lucha por el destino del bosque y de todos sus habitantes. Al final de su discurso, el espíritu extendió sus manos hacia ellos, ofreciendo su bendición y protección en su peligroso viaje. Marvin y Kev aceptaron con gratitud, prometiendo honrar el legado del bosque y enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con el pacto sellado y el corazón lleno de determinación, padre e hijo se durmieron bajo el resplandor de las estrellas, sabiendo que habían sido elegidos para una misión que trascendía lo ordinario. Y mientras el bosque susurraba suavemente su canción de la noche, los espíritus antiguos velaban por su sueño, protegiéndolos de las sombras que acechaban en las profundidades de la oscuridad. La luz del nuevo día se filtraba entre las ramas de los árboles, disipando las sombras de la noche y llenando el bosque con una nueva esperanza. Marvin y Kev despertaron con el corazón lleno de determinación, listos para enfrentar lo que el día les deparaba. Mientras desayunaban junto al fuego, Marvin tomó una decisión que cambiaría el curso de su viaje. Decidió que era hora de contarle a Kev toda la verdad sobre su madre, sobre las sospechas y las revelaciones que habían despertado su búsqueda. Kev, hay algo que necesitas saber, comenzó Marvin, su voz cargada de emoción. Tu madre, Fonda, no murió en un accidente como te dije. Hay razones para creer que fue secuestrada por el enemigo del bosque, un ser de sombras y oscuridad que ha amenazado la armonía de este lugar durante mucho tiempo. Kev escuchó con atención, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y tristeza ante las palabras de su padre. Aunque la verdad era difícil de aceptar, sentía que finalmente estaba entendiendo el misterio que había rodeado la desaparición de su madre durante tantos años. Mientras compartían sus pensamientos y emociones, algo extraordinario sucedió. Una suave brisa comenzó a soplar entre los árboles, llevando consigo un murmullo inusual que parecía susurrar palabras de aliento y sabiduría. Marvin y Kev intercambiaron miradas sorprendidas, sintiendo la presencia de algo más grande que ellos mismos en el bosque que los rodeaba. Se dieron cuenta de que era la magia del amor, el vínculo profundo que compartían con Fonda, lo que los estaba guiando y aconsejando en su viaje. A medida que avanzaban por el bosque, comenzaron a notar señales y símbolos que parecían estar dirigidos especialmente a ellos. Una mariposa revoloteaba cerca, un rayo de sol iluminaba un sendero oscuro, una flor florecía en un lugar inesperado. Cada señal parecía llevar un mensaje oculto, una guía para su camino. Marvin y Kev entendieron que debían confiar en su conexión con Fonda y permitir que la magia del amor los guiara en su viaje. Aprendieron a interpretar las señales del bosque y a confiar en su intuición, sabiendo que su amor por Fonda los llevaría a la verdad que tanto anhelaban encontrar. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, padre e hijo continuaron su viaje, sabiendo que, aunque el camino fuera difícil y lleno de peligros, el amor que compartían los sostendría y protegería en cada paso del camino. Y así, bajo el dosel verde del bosque, comenzaron a entender el verdadero poder del amor y la magia que los unía. Mientras avanzaban por el bosque, Marvin y Kev sintieron un cambio en el aire, una tensión que parecía aumentar con cada paso que daban. Sabían que estaban acercándose al corazón de la oscuridad, al lugar donde su mayor enemigo aguardaba en las sombras. De repente, un silencio opresivo descendió sobre el bosque,
interrumpiendo el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Marvin y Kev se detuvieron, alertas ante la sensación de peligro que se avecinaba. Entonces, de entre los árboles, emergió una figura oscura y amenazante, el enemigo enmascarado. Sus ojos brillaban con un fuego frío y malévolo, y su presencia envolvía el bosque en una atmósfera de miedo y desesperación. Marvin, Kev, gruñó el enemigo con voz ronca. Habéis llegado demasiado lejos. Este bosque me pertenece, y no toleraré vuestra intrusión. Marvin y Kev se prepararon para el enfrentamiento, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Sabían que estaban luchando contra una fuerza oscura y poderosa, pero también sabían que no podían retroceder. Tenían que enfrentar al enemigo si querían descubrir la verdad sobre la desaparición de Fonda y proteger el bosque de su influencia maligna. Con un grito de determinación, Marvin se lanzó hacia adelante, enfrentando al enemigo con todas sus fuerzas. Kev lo siguió de cerca, dispuesto a luchar junto a su padre contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos. La batalla que siguió fue feroz y despiadada. Los golpes resonaban en el aire, y los árboles temblaban con la fuerza del conflicto. Marvin y Kev lucharon con valentía, cada uno decidido a proteger al otro y al bosque que tanto amaban. Sin embargo, a pesar de su coraje y determinación, el enemigo parecía imparable. Su poder oscuro era abrumador, y parecía no tener fin. Marvin y Kev se encontraron luchando contra las cuerdas, sus fuerzas menguantes bajo el implacable asalto de su enemigo. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante surgió entre los árboles, envolviendo a Marvin y Kev en su resplandor sanador. Era la magia del amor, la misma fuerza que los había guiado en su viaje y los había unido en su lucha contra la oscuridad. Impulsados por el poder del amor, Marvin y Kev encontraron una nueva fuerza dentro de ellos, una fuerza que les permitió enfrentarse al enemigo con renovada determinación. Con un último esfuerzo, lograron derrotar al enemigo enmascarado, enviándolo de vuelta a las sombras de donde había venido. Juntos, padre e hijo se abrazaron, sintiendo el alivio y la alegría de haber superado su más grande desafío hasta el momento. Sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero también sabían que, mientras estuvieran unidos por el poder del amor, no habría nada que no pudieran enfrentar juntos. Y así, bajo el cielo estrellado del bosque, celebraron su victoria y renovaron su juramento de proteger todo lo que amaban. Después de la intensa batalla con su mayor enemigo, Marvin y Kev se adentraron aún más en el bosque, determinados a descubrir la verdad que tanto anhelaban. Cada paso los acercaba más al corazón del misterio, al lugar donde esperaban encontrar respuestas que habían buscado durante tanto tiempo. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, susurros y murmullos llenaban el aire, como si el propio bosque estuviera tratando de contarles algo. Marvin y Kev se detuvieron, sus sentidos agudizados por la sensación de que estaban cerca de una revelación importante. De repente, ante ellos se abrió un claro en el bosque, revelando un antiguo altar de piedra rodeado por árboles centenarios. En el centro del altar, una luz brillante y resplandeciente iluminaba una figura misteriosa que aguardaba su llegada. Marvin y Kev se acercaron con cautela, sintiendo una mezcla de temor y anticipación en sus corazones. La figura se materializó lentamente frente a ellos, revelando a una mujer de una belleza etérea, con cabellos tan negros como la noche y ojos que brillaban con la luz del sol. Marvin, Kev, dijo la mujer con voz suave y melodiosa. Soy el espíritu del bosque, la guardiana de sus secretos más profundos. He esperado mucho tiempo vuestra llegada. Marvin y Kev se miraron el uno al otro, sorprendidos por la revelación. Nunca habían esperado encontrarse cara a cara con una entidad tan poderosa y majestuosa. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, sabían que esta era la respuesta que habían estado buscando. La mujer les contó la historia del bosque, de cómo había sido creado por los antiguos espíritus de la naturaleza para proteger y preservar el equilibrio del mundo. También les habló de Fonda,
de cómo había sido una elegida del bosque, una guardiana destinada a proteger sus secretos más profundos. Pero lo más importante, reveló la verdad sobre la desaparición de Fonda. Había sido secuestrada por el enemigo enmascarado, una criatura de sombras y oscuridad que había intentado corromper el bosque con su malignidad. Sin embargo, Fonda había sacrificado su vida para proteger el bosque y a sus seres queridos, y su espíritu había permanecido en el bosque, velando por su seguridad desde las sombras. Marvin y Kev escucharon con asombro y dolor la historia de su madre, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud por su sacrificio. Finalmente entendieron la verdad que habían buscado durante tanto tiempo, y supieron que debían honrar el legado de Fonda y proteger el bosque que tanto amaba. Con el corazón lleno de determinación y resolución, Marvin y Kev se despidieron del espíritu del bosque, sabiendo que su viaje aún no había terminado. Aunque habían encontrado respuestas, también sabían que aún quedaban desafíos por delante. Pero con la verdad de su lado y el amor de Fonda guiándolos, estaban preparados para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, con la luz del sol brillando sobre ellos, continuaron su viaje hacia el destino que les aguardaba. Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Marvin y Kev continuaron su travesía por el bosque, decididos a proteger su hogar y a desafiar cualquier adversidad que se presentara en su camino. Sin embargo, mientras avanzaban entre los árboles centenarios, una sombra oscura parecía acechar en cada rincón, recordándoles la persistente amenaza del enemigo enmascarado. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo cristalino, sintieron una perturbación en el aire. Una sensación de peligro inminente se apoderó de ellos, y supieron que el enemigo estaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar una vez más. De repente, el silencio del bosque fue interrumpido por un estruendo atronador, y el enemigo enmascarado emergió de entre los árboles, su figura oscura y amenazante contra el resplandor del sol poniente. Marvin, Kev, gruñó el enemigo con voz gutural. Pensasteis que podíais escapar de mí, pero estáis equivocados. Este bosque me pertenece, y no toleraré vuestra presencia por más tiempo. Marvin y Kev se prepararon para el enfrentamiento, sus corazones llenos de determinación pero también de temor. Sabían que el enemigo era un adversario formidable, y que su poder oscuro era casi imposible de vencer. La batalla que siguió fue intensa y feroz. Los golpes resonaban en el aire, y el suelo temblaba bajo el peso de la lucha. Marvin y Kev lucharon con valentía, sus fuerzas siendo puestas a prueba en cada momento. Sin embargo, a pesar de su coraje y determinación, el enemigo parecía invencible. Su poder era abrumador, y amenazaba con aplastarlos bajo su implacable ataque. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante surgió de entre los árboles, envolviendo a Marvin y Kev en su resplandor sanador. Era la magia del amor, el mismo poder que los había guiado y protegido a lo largo de su viaje. Impulsados por la fuerza del amor, Marvin y Kev encontraron una nueva determinación dentro de ellos. Con un esfuerzo final, lograron derrotar al enemigo enmascarado, enviándolo de vuelta a las sombras de donde había venido. Exhaustos pero triunfantes, padre e hijo se abrazaron, sintiendo la alegría y el alivio de haber superado otro obstáculo en su camino. Sabían que aún les esperaban desafíos por delante, pero también sabían que, mientras estuvieran unidos por el poder del amor, no habría nada que no pudieran enfrentar juntos. Y así, bajo el cielo estrellado del bosque, celebraron su victoria y renovaron su juramento de proteger todo lo que amaban. Después de la batalla contra su enemigo, Marvin y Kev continuaron su viaje con renovada determinación. A medida que se adentraban más en el corazón del bosque, encontraron una calma que contrastaba con la tensión que habían experimentado anteriormente. Sin embargo, sabían que aún quedaba un desafío por delante: restaurar la paz y la armonía en el bosque. Mientras caminaban entre los árboles, reflexionaban sobre los eventos que habían llevado hasta ese momento. Habían enfrentado peligros, descubierto secretos y fortalecido su vínculo como padre e hijo. Pero ahora,
se enfrentaban a su desafío más grande: sanar las heridas que habían dejado las batallas y restaurar el equilibrio perdido en el bosque. Decidieron buscar a los ancianos del bosque, aquellos que habían sido testigos de los acontecimientos que habían perturbado su hogar. Con la sabiduría de los ancianos, esperaban encontrar una manera de restaurar la paz y proteger el bosque del mal que lo amenazaba. Al encontrar a los ancianos, estos les revelaron un antiguo ritual de sanación, una ceremonia que había sido realizada por generaciones para restaurar la armonía en el bosque. Juntos, Marvin y Kev se embarcaron en la tarea de preparar el ritual, recolectando los ingredientes necesarios y siguiendo las instrucciones de los ancianos con cuidado y respeto. Llegó el momento de la ceremonia, y Marvin y Kev se pararon frente al antiguo altar de piedra, rodeados por los ancianos y la energía del bosque. Con cada paso del ritual, sintieron como la magia del amor y la sabiduría ancestral los envolvía, sanando las heridas del bosque y restaurando el equilibrio perdido. Al final de la ceremonia, una sensación de paz y serenidad llenó el aire, y el bosque pareció suspirar con alivio. Marvin y Kev se miraron el uno al otro, sintiendo una profunda gratitud por haber sido parte de un momento tan poderoso y significativo. Con la paz restaurada en el bosque, Marvin y Kev se despidieron de los ancianos con gratitud y respeto. Sabían que su viaje aún no había terminado, pero ahora se enfrentaban al futuro con renovada esperanza y determinación. Juntos, se comprometieron a proteger y preservar el bosque que tanto amaban, sabiendo que, mientras estuvieran unidos por el poder del amor y la sabiduría, no habría nada que no pudieran enfrentar juntos. Y así, bajo el dosel verde del bosque, continuaron su viaje hacia el destino que les aguardaba. Después de enfrentar desafíos innumerables y descubrir la verdad que tanto anhelaban, Marvin y Kev emprendieron el último tramo de su viaje de regreso a casa. El sol brillaba sobre el dosel del bosque, iluminando su camino con una luz dorada y cálida que parecía prometer un futuro lleno de esperanza y renovación. A medida que avanzaban por los senderos familiares, el bosque parecía darles la bienvenida con susurros de hojas y cantos de pájaros. Marvin y Kev se detuvieron un momento para contemplar la belleza que los rodeaba, recordando los momentos difíciles y las victorias que habían experimentado juntos. Al llegar finalmente a su hogar, fueron recibidos con alegría y alivio por aquellos que los habían esperado con ansias durante su ausencia. Familiares y amigos los rodearon, escuchando con asombro y admiración las historias de su viaje y las hazañas que habían logrado. Pero más importante aún fue el reencuentro con aquellos que habían sido su razón de ser desde el principio. Abrazaron a sus seres queridos con amor y gratitud, sintiendo el vínculo que los unía más fuerte que nunca. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y el bosque se sumía en la oscuridad de la noche, Marvin y Kev se acurrucaron bajo el techo de su hogar, sintiendo la paz y la satisfacción de haber cumplido su misión. Sabían que el camino había sido largo y difícil, pero también sabían que habían encontrado la fuerza y el coraje para superar cada obstáculo que se les había presentado. Y mientras cerraban los ojos para dormir, sabían que su viaje no había terminado, que aún quedaban aventuras por vivir y desafíos por superar. Pero con el amor y el apoyo de su familia a su lado, estaban seguros de que no había nada que no pudieran enfrentar juntos. Y así, bajo el manto de estrellas del cielo nocturno, se durmieron, listos para un nuevo día y una nueva aventura que les esperaba en el horizonte. Y en ese momento, todo pareció estar en paz, como si el mundo entero estuviera en armonía con el poder del amor y la determinación humana.